Pues a pesar de que ayer de noche yo en las noticias escuché que desde el ministerio se dijo que no se va a ejecutar ese desalojo, lo escuché en Ecuavisa, porque están analizando una contrapropuesta que ustedes han hecho a nivel legal. Sí, efectivamente. Este tema administrativo no lo hemos tomado con tanta profundidad y detalles, porque además, al haber sido renovado automáticamente, ¿qué más podríamos haber hecho? Pero siempre había la espada de Damocles que podía en cualquier momento rescindirse ese comodato. Pero no pensábamos que el gobierno de Correa es igual que el gobierno de Yamil Mahuad, el gobierno de Lucio Gutiérrez, que intentaron también desalojar. Pensábamos que tenía una amplitud, si habla del summa causa, del Estado plurinacional. Sí. Entonces no era tan... Y además hay temas de fondo. El tema de la Casa de la CONAIE, si bien es un tema simbólico, que no vamos a salir de allá, pero hay otros temas más gruesos. La ley de tierras, en donde está la vida de miles de ecuatorianos que tienen un guachito de terreno y de otros que no tienen tierras. Pero en esta bronca, digamos, que hay entre la CONAIE y el gobierno nacional en este momento sobre la sede de la CONAIE, ¿usted cree que está también el tema de la ley de tierras por detrás? Podría ser. Recordemos que en el Inti Raymi, en el Mundial, se aprobó la ley de aguas. Ahora en Navidad y en estos días que estamos todavía celebrando, bueno, para nosotros el Capac Raymi, pero bueno, estamos medio contaminados del calendario gregoriano, entonces estamos ahí y es probable, porque hay el tema de la firma del TLC, que muchas personas, incluido del gobierno, están en contra porque saben las consecuencias funestas que vendrían. Y de la ley de tierras, que es un tema que es... Y yo no hablaría de una bronca, porque nosotros apenas estamos defendiéndonos, apenas estamos resistiendo ante una política equivocada del régimen en pretender desalojar a un movimiento que no estamos queriendo tumbarle ni nada. Ahora, Carlos, yo estuve cuando se formó la CONAIE, en 1986, estuvo en la asamblea de la CONACNIE, que se transformó en CONAIE, tuve la suerte, la fortuna de estar ahí, de conocer desde adentro. Conocíamos de sus antecedentes muy ligados al movimiento indígena. Así es, por supuesto que sí, y muy orgullosa de haber sido conocedora de eso y de haber hecho parte de esta lucha que considero que hay que respetar muchísimo. Pero ¿por qué es tan importante tener una sede en Quito y no tenerla, por ejemplo, en las bases mismas de los pueblos que son parte de la CONAIE? ¿Por qué es tan importante estar también en la capital? Nosotros no requerimos, no defendemos el edificio, las cuatro paredes, el techo, no, eso no defendemos. Nosotros hemos hecho resistencia, hemos activado, usted ha sido la mejor testigo de la historia del movimiento indígena, lo hacemos desde las calles. Lo activamos desde las plazas, desde los páramos, desde los cerros, desde la selva amazónica, desde ahí activamos y no necesitamos eso. No obstante, usted también me dará la razón o me corrige si me equivoco, ese espacio, más que espacio físico, es la memoria histórica, es el espacio donde se germinó todo ese proceso de levantamiento y otros levantamientos. Y ahí se perfiló incluso lo que hoy es elevado a categoría constitucional de Estado plurinacional, intercultural. Ahí se debatió qué mismo es el summa causa, porque para los andinos más es el alli causa, el debate, la discusión profunda con toda la fuerza que se le ponía. Ahí están los derechos a la naturaleza, ahí está el derecho humano al agua, ahí están los 21 derechos colectivos, y desde ahí se perfiló este gobierno, que creo que se debe muchísimo, si de algo se ha diferenciado de otros regímenes y a nivel mundial, es destacar, no caer solamente en esos sistemas del capitalismo bestial y salvaje, como se lo ha calificado, y el neoliberalismo, sino ver un nuevo paradigma, el paradigma del buen vivir, pero comunitario, no el buen vivir para los banqueros, para las multinacionales. Entonces, ahí se ha germinado eso. Entonces, eso es memoria, eso es símbolo, eso es emblema, o sea, eso es el espacio de herencia para nuestros hijos. Como una escuela pública de las nacionalidades donde ahí se puedan fortalecer aún más estos principios que rigen los pensamientos de todas las nacionalidades. Pero ahora yo me pregunto, compañero Carlos, y en términos de unidad interna, ¿cómo está? ¿Cuál es el estado de la situación del movimiento indígena? Porque una viajando también, hablando con la gente, sí se escucha desde las bases como una preocupación,
como una adhesión a ciertos principios que se están moviendo desde el gobierno y que a veces no encuentran respuesta desde la dirigencia, que se mantiene a veces en un discurso contrario al gobierno. Pero entiéndame, o sea, no es que quiero entender por qué hay esta separación, ¿no? O existe o no existe eso dentro del movimiento indígena. Dentro del movimiento indígena hay una unidad en esa diversidad de criterios, aunque para nosotros uno de los principios más que la unidad apostamos por la diversidad y por la paridad, por esa complementariedad. Pero estamos absolutamente sintonizados con las bases, porque cuando recorremos en el tema de la Casa de la CONAIE, lo primero que hace nos consulta, ¿y qué pasa? ¿Cómo está usted? Claro, hay temas que de una se... Y la ley de tierras y todo eso. Nosotros no estamos solamente por atacar y hacer una oposición al régimen. Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos o callados, sería una complicidad. Cuando yo he estado en la cárcel por defender el agua, Clever Jiménez está en la clandestinidad, 200 criminalizados, nuestros páramos invadidos por las multinacionales mineras, nuestros hermanos de la Amazonía con tantas afectaciones como Chevron Texaco y las otras que vienen, y la educación intercultural bilingüe a punto de ser aniquilado, cerrando escuelas comunitarias, la justicia indígena desmantelada. Prácticamente, yo diría, cuando el presidente Correa y su gobierno, hasta la aprobación de la Constitución de noviembre del 2008, había una sintonía. Pero después del 2008 la Constitución se convirtió en el mayor estorbo, obstáculo. No sabemos qué pasó. Nosotros no hemos cambiado del Capañán, del Gran Camino. ¿Quién ha cambiado es el gobierno? Entonces, frente a eso, ¿qué podemos nosotros hacer? Ahí tenemos dos posibilidades. Ser cooptados por el régimen, aceptar un carguito de embajador, de cónsul, de burócrata, o la otra es pensar de que el movimiento indígena no es de un gobierno, no es de 5 años, no es de 4 años. Es un proceso histórico y qué bueno que usted conoce y no se necesita explicar tanto porque el movimiento indígena, los gobiernos son transitorios, nosotros como dirigentes somos transitorios, pero las bases quedan, los principios están intactos, más que los conceptos, yo diría son los principios, los valores, esas luces que aprendemos de los abuelos, por eso es lo que defendemos simbólicamente. Una ultimísima pregunta, compañero, me encantaría tenerlo en la radio, que ahí podríamos poder hablar más largo. Pero una ultimísima pregunta. Ahora hay esta situación legal que tenemos tiempo 2 meses, decía, para poder ver qué hace el Ministerio de Inclusión Económica y Social, está discutiendo, analizando esta situación legal que ustedes han presentado. Mientras tanto, ¿qué van a hacer? Cortito, porque ya estamos 10 minutos. Cortito, este no es un tema legal, este es un tema político. Y si el régimen está dando pie atrás, y sabemos que va a dar pie atrás, porque de ahí no nos van a sacar, de ahí ni siquiera sueñen que nos van a sacar. Y además por esos enormes gestos de solidaridad, gracias a las ecuatorianas y ecuatorianos. Ayer en una pequeña caminata sentíamos tanto calor de solidaridad, como la solidaridad internacional de los hermanos Eduardo Galeano, Alfredo Pérez Esquivel, Raúl Sibech, Buenaventura de Sousa Santos y tantas y tantos. Todo, y creo que usted, si usted sería ministra, si usted sería presidente de la República, no cometería semejante desafuero de querernos despojarnos. No creo que estamos en una recolonización. Yo creo que estamos en tiempos en donde, si realmente creemos en el summa causa, que es esa fraternidad con los hermanos, ese respeto profundo a la Pachamama, deberían dejarnos, lo mejor que puede hacer el presidente Correa es disponer, entréguese vía escritura pública ese pequeño edificio como un recuerdo, por lo menos simbólicamente. Lo ideal sería que nos devuelvan las aguas que están en manos de las multinacionales y las tierras que están en manos de los acaparadores. Gracias a Carlos Pérez Guartambel, un tema complejo eso de la sede de la CONAIE, no es solo, como decía Carlos Pérez Guartambel, no es solo un edificio, es un símbolo de una lucha de muchos años de los pueblos indígenas y nacionalidades aquí en la región amazónica y en el país entero, y que pues veremos cuál va a ser el desenlace en esta ventana que se ha abierto desde la administración, desde la parte administrativa. Vamos al corte aquí en Inunque, nuestra tierra, pero ya volvemos con mayor información. Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada, yo. Adiós.